imagine being in a Formula 1 car. Must be very powerful, that. Las historias de superación son geniales para quienes las escuchan, pero nunca nadie se imagina el camino a veces doloroso que quienes las protagonizaron tuvieron que surcar. Esta es la historia de un hombre que ha sabido lidiar con los avatares de la vida y revertirles para generar oportunidades. Lewis Hamilton supo aprovechar las oportunidades que un padre amoroso puso ante él, y a pesar de ser de orígenes humildes, logró colocarse en la cima de un deporte que es considerado como elitista. El talento con que cuenta es innegable, pero el trabajo y la dedicación son los que realmente le han hecho escalar hasta donde se encuentra actualmente. La cantidad de pilotos jóvenes que tienen el sueño de llegar a la Fórmula 1 es increíble, pues ya se cuentan en miles. Las categorías inferiores sirven de sedazo o filtro para que solo algunos cientos destacados puedan ingresar al mundo de la alta competición. Aquí, como dijimos, el número se reduce a unos cientos solamente. Después, se encontrarán con el triste hecho de que la máxima categoría, a diferencia de deportes de conjunto como el fútbol, soccer o el béisbol, no cuenta con tantos lugares, pues el número de equipos es bastante limitado y cada equipo solo cuenta con 2 competidores, reduciendo los lugares a solo 20 en la actualidad. Es decir, ya al hablar de los 20 pilotos de Fórmula 1, estamos hablando de la crema innata del deporte automotor. Incluso los malos pilotos de la Fórmula 1 son parte de esta élite, pues han sorteado mal o bien todos estos filtros. También tenemos que ser conscientes de que el automovilismo es un deporte caro, pues conforme se avanza de una categoría a otra, de registrar un ascenso de desempeño, el costo de la participación de cada piloto va aumentando, tasando ya la participación en Fórmula 2 en varios cientos de miles de dólares. Es por eso que un caso como el de Lewis es no solo peculiar, sino único, pues él llegó a esa élite de alrededor de 20 competidores para destacarse incluso de entre ellos, llegando a ser uno de los poquísimos pilotos que suman estadísticas tan impresionantes para ser parte de la crème de la crème, pináculo del deporte donde aparentemente hoy en día se encuentra solo. En este video te contaremos sobre la historia y logros de este piloto único e increíble. Louis Carl Davidson Lerbastelier Hamilton nació un 7 de enero de 1985 en Stevenage, distrito del condado de Hertfordshire, en Inglaterra. Es hijo de Anthony Hamilton, inmigrante británico nacido en la isla caribeña de Granada, y de rasgos afroamericanos, y Carmen Lerbastelier, nacida en Birmingham, Inglaterra, de raza blanca, lo que convierte a Louis en mulato. Los dos le dieron a su hijo el nombre de Louis, por la gran admiración que sentían por el velocista norteamericano Carl Lewis. Los padres de Louis se separaron cuando él apenas tenía un par de años, quedando bajo la custodia de su madre. En casa después conviviría con su madre y sus 2 hermanas. Todo pudo ir bien, pero superando el grado preescolar comenzó a sufrir de bullying principalmente por racismo. In the past years I've had racist names being called to me. The first time it happened, I felt really upset. I told my mum and dad, and I felt like I needed to get revenge on them. But lately, if anybody had said anything to me, I would just ignore them. A pesar de ello, Louis mostraba gusto por los deportes. Empezaría a entrenar fútbol, y se dice que incluso compartió algunas clases con el actual futbolista Ashley Young, nacido el mismo año. You went to school with a very well-known motor racing driver. Can you please tell us who it is? Lewis Hamilton. He said he was a better football player than me, but I think he's better at his driving. I mean, did he ever play with you? Yeah, we played in the same school team together. I think for quite a few of the years. He wasn't too bad. he was an alright player. Yeah, no, he's alright. Pero las carreras de autos también llamaban su atención, gusto con el cual su padre colaboró bastante. Louis seguía teniendo una buena relación con su padre, que trabajaba en el sistema de trenes urbanos de Hertfordshire, relativamente cerca de donde vivía Louis con su madre. Su padre iniciaría otra relación, y con su segunda esposa Linda, en 1992, tuvieron al hermano de Hamilton de nombre Nicholas, quien fue diagnosticado con parálisis cerebral. Louis, de 7 años, a pesar de no vivir con la familia de su padre, arroparía a su pequeño hermano desde siempre. Anthony, al advertir el gusto de Louis por los autos, con mucho esfuerzo, logró comprarle un kart e ingresó a las competencias locales desde los 8 años. Pero el costo de la inscripción, más los gastos de llantas y repuestos, era considerable para su padre. Por lo que los dos recuerdan que en la primera carrera en la que participaría Louis, tuvieron que pedir un traje de piloto prestado. Las exigencias de las competencias crecían al demostrar el pequeño Louis que tenía madera de piloto. Pero a Anthony le era cada vez más difícil solventar los gastos de la apenas incipiente carrera de su hijo. El pequeño Louis sabía de los esfuerzos de su padre, y correspondió dándolo todo. Anthony, sintiendo los gastos al cuello y sabiendo que su hijo podía tener futuro en el deporte automotor, se cansó de buscar patrocinadores, ya que el factor racial hacía muy difícil el convencer a cualquiera.
por lo que el padre abandonó la idea de los patrocinios y terminó trabajando dobles turnos en el sistema de transporte de su localidad y juntando lo justo inscribió a su hijo como particular en el Campeonato Británico de Karts. 2 años después, en 1995, con 10 años, Lewis ganaría su primer campeonato, por lo que fue invitado a la gala de entrega de los premios Autosport, evento al que también asistiría Ron Dennis, alto ejecutivo de McLaren Automotive y director deportivo de la escudería McLaren en Fórmula 1. El pequeñín, después de recibir su premio, se acercó a Ron y tras pedirle un autógrafo, le comentó: "Un día quiero correr para usted y ganaré con McLaren". El curioso comentario le caería en gracia al director de la escudería y le respondió al pequeño piloto con una sonrisa: "Llámame 9 años y te arreglo un contrato". Esto le dio al pequeñín un impulso mayor. I got Ron Dennis's phone number. I can find him in 9 years. He might give me a free driving. Los años siguientes no desaprovechó el tiempo, y su padre tuvo que desempeñarse hasta en 3 empleos diferentes al mismo tiempo, trabajando hasta 14 horas diarias, para poder cubrir los gastos que implicaban los cuidados de su hijo Anthony y del inicio de la carrera de Lewis, que seguía cosechando triunfos en el kartismo de Inglaterra. I knew I was in trouble and needed more money, so I then picked up some other jobs, some odd jobs. One of them was dishwashing, and one of them was putting up signboards for a local estate agent, which didn't pay much, but it all helped. A la edad de 12 años, los padres de Hamilton tomaron la decisión de que Anthony tomaría la custodia de su hijo, y la madre cedería estos derechos de manera legal. Su madre, Carmen, recuerda este hecho como uno de los más dolorosos de su vida. Y aunque su madre hubiese preferido que el pequeño Luis se convirtiera en jugador profesional de fútbol, estaba convencida de que su padre podría impulsar mucho mejor la carrera de su hijo en el deporte automotor, por lo que Luis se mudó con su padre en 1997. Tan notorio llegó a ser el desempeño del pequeño que el plazo de 9 años fijado por Dennis no se cumplió, pues el mismo Ron fue quien llamaría al padre de Luis para inscribirle en el programa de jóvenes promesas a cargo de McLaren. A partir de ahí, la marca se encargaría de todos los gastos que implicase el desarrollo de Luis como piloto. Con esto se convertía en el piloto más joven en unirse al programa de desarrollo de pilotos de McLaren. Esta excelente noticia aligeraba la carga de Anthony y hacía estallar de júbilo al pequeño Luis, emociones que contrastaban enormemente con su estado anímico más común, pues el adolescente de 13 años seguía sufriendo de bullying y acoso en la escuela. Tuve depresión desde una edad muy temprana, cuando tenía unos 13. Creo que era por la presión de las carreras y por los problemas en el colegio con el bullying. No tenía nadie con quien hablar. Por eso el automovilismo implicaba para Luis un escape donde él tenía el control y se sentía libre. Esa era su manera de obtener una revancha, pero la verdad es que en el fondo el pequeño sufría de una profunda depresión, por lo que las carreras y el contacto con su hermano menor significaron para él un refugio. Y es que el acoso no solo se remitía a sus compañeros de escuela. En 1999, Luis sería acusado de haber golpeado a un compañero de estudios que había terminado en el hospital. Por esto, Luis sería expulsado del colegio. Pero después se demostró que él no había estado implicado y el colegio tendría que disculparse con los padres y el niño. Pero todo esto hacía que se preguntaran qué tan benéfico sería que Luis siguiera en ese instituto. El mismo Hamilton recuerda: "El director de la escuela nos tenía manía, y diría que especialmente a mí. Los profesores me decían: tú nunca vas a hacer nada. Recuerdo estar detrás del cobertizo llorando y diciendo: no voy a hacer nada". Aún con todo esto y usando el automovilismo como escape, Lewis seguiría cosechando triunfos arropado por McLaren. Ascendería en 2001 a la edad de 16 años a la Fórmula Renault 2000 británica, donde a pesar de sufrir su primer accidente fuerte estrellando el auto en las prácticas de invierno, lograría quedar quinto en la tabla general. Este resultado hizo que el equipo Manor Motorsport se interesara en ficharle para la campaña 2002 de la Fórmula Renault UK, para participar en la Eurocopa Renault 2000, con quienes lograría 3 victorias y 3 poles. Esto haría que repitiese para 2003 con Manor. En esta ocasión, Hamilton logró 10 victorias de las 15 carreras disputadas, sacando un margen de puntos bestial contra su más próximo competidor. La escudería estaba encantada y con este resultado le darían la oportunidad de participar en las 2 carreras del final de temporada de su equipo de Fórmula 3, para probarse ya en esta categoría. En 2004, ya participando como piloto oficial en la Fórmula 3 Euro Series, lograría la 5ª plaza de la tabla y participaría en el Bahrain Super Prix, evento donde se llevaría la victoria. El jovencito no dejaba de correr, pues en los espacios entre temporadas participaba en otras categorías y eventos. Todos estaban empezando a posar sus miradas en la joven promesa. Mientras todo esto sucedía y Hamilton se iba librando de los demonios de la infancia, veía sufrir a su hermano, que por su condición no podía relacionarse con otros niños ni desempeñar actividades básicas. Crecí viendo las lágrimas de mi hermano cuando no podía hacer nada. Crecí viendo cómo él miraba a la gente o cómo lo trataban otros niños. La desesperación de Nicholas haría que le preguntara a su hermano mayor qué podía hacer al respecto. Y la respuesta de Luis la recuerda a su hermano con cariño: solo tienes que ser tú mismo. Si la gente se burla de tu silla de ruedas, ¿por qué no la haces increíble? Estas palabras resonaron tanto en Nico que se intentó sobreponer, aprendiendo a hacer suertes y acrobacias con la silla. A partir de ahí, el futuro para Nicholas, influenciado por su hermano, pintaba mucho mejor. Mientras tanto, Luis, ya en 2005, participaría en la Fórmula 3, pero ahora con el equipo ASM Formula 3,
y en este año se haría del campeonato de la Fórmula 3 Euro Series y se llevaría la victoria del evento Fórmula 3 Masters, sumando un registro fortísimo de 15 victorias, 13 poles y 10 vueltas rápidas, coronándose como campeón 4 carreras antes del cierre de temporada. Este dominante desempeño le ganaría ya para 2006 y todavía con 20 años de edad el dejar las categorías de promoción y llegar al semillero directo de la Fórmula 1. El GP2 Series, corriendo para la escudería Art Grand Prix, con quienes un año antes su amigo de la infancia, Nico Rosberg, se había coronado como campeón de la GP2 Series. Hi, I'm Lewis Hamilton. I'm racing GP2 this year with ART and currently leading the championship. Hopefully can get it sealed up quite soon. Lewis no desaprovechó la oportunidad y se anotaría 5 victorias y 14 podios de 21 carreras disputadas en el serial, llevándose el campeonato con holgura. El haber conquistado el campeonato en su temporada debut en Fórmula 2 y con tanto margen sería suficiente para que Ron Dennis se decidiera para hacerle saltar directamente a la Fórmula 1, fichando a Hamilton para la temporada 2007 como piloto oficial del equipo McLaren Honda, escudería a la que llegaría como coequipero de Fernando Alonso, que acababa de emigrar desde la escudería 1007 Renault F1 Team, con quienes ya había sido bicampeón los 2 años anteriores, por lo que se consideraba el movimiento de Dennis como muy atrevido al haber arrancado al campeón reinante de los brazos de otra escudería, y por fichar a una joven promesa que mostraba un ascenso estratosférico como Hamilton. Lewis lo había logrado. Había llegado a lo más alto del deporte automotor, y aparte, fichado por una de las escuderías de más renombre en la Fórmula 1. Anthony hasta ese momento se sintió relajado. Todo el esfuerzo previo había valido la pena. Lewis era el primer piloto afroeuropeo de la historia en entrar a la máxima categoría contra todo pronóstico. Aparte, al monoplaza que les otorgaron, el MP422, se suponía mejor que su predecesor, aerodinámicamente y en cuanto a potencia. Estaban listos para plantarle cara a Renault y Ferrari, que también se estaba reforzando. I went to Fernando and I said, Fernando, by the way, I've decided to put Lewis in the car. And he thought for a moment and he said, do you want to win the Constructors? Meaning that he didn't feel that Lewis was going to be much of a threat or much of a points scorer, which I look back on and smile about now because it was, you know, how wrong he was. Fernando lo calculaba todo, pero no que Lewis le desafiaría. Eso le afectó mucho. En la carrera debut de Hamilton en el Gran Premio de Australia 2007, lograría llegar tercero, solo detrás de Kimi Raikkonen y su coequipero Fernando Alonso. Un piloto debutante no lograba un podio en su carrera de presentación desde 11 años atrás, cuando Jacques Villeneuve lo hiciera en 1996. I'm overwhelmed, ecstatic, and really to come across the line in third. It's a great start for me, great start for the team. We've got some good points in the bag. En los 2 grandes premios siguientes, Malasia y Bahrein, lograría 2 segundas posiciones, y con esto sería el primer piloto que enlazaría 3 podios consecutivos tras su debut, y la cuenta seguiría. Estos números empezaban a equilibrar la balanza hacia el lado de Lewis, que se suponía era el piloto rookie que seguiría los pasos del veterano y bicampeón Alonso. Pero Hamilton estaba teniendo una temporada debut atípica para un rookie, pues desde el Gran Premio de España, con otro segundo puesto se colocaba como líder del campeonato. En el Gran Premio de Canadá, lograría su primer pole y su primer victoria en la máxima categoría. I have to dedicate this one to my dad, because without him, this wouldn't be possible. La rivalidad con su coequipero aumentaba, pues Alonso creía que el trato que debía recibir era de primer piloto, pero parecía que Dennis le daba preferencia a Hamilton sobre él, que intentaba ganar su tercer campeonato. Pero la intermitencia de Alonso no le permitía alcanzar en puntos a Hamilton, que había hilado 9 podios seguidos hasta el Gran Premio de Gran Bretaña. Su primer descalabro se daría en la 10ª carrera, el lluvioso Gran Premio de Europa, que le vería despistarse y luego remontar desde el fondo de la tabla hasta la 9ª posición. Los 2 pilotos ya habían tenido roces desde Mónaco y Estados Unidos. Se desataron conflictos que fueron resueltos a regañadientes, pero los ánimos se caldearían al máximo en el Gran Premio de Hungría, pues se desataría la polémica desde la clasificación, donde Hamilton no dejaría pasar en pista a Alonso por lo que no mejoraba uno de sus tiempos, y Alonso por su parte ya en la Q3 retendría en los pits unos segundos a Hamilton, que no lograría cerrar su vuelta rápida por el tiempo perdido. Alonso sería penalizado con 5 puestos en la parrilla y perdería la pole con esto. Las cosas se ponían candentes no solo entre los 2 pilotos. Alonso desafiaba a Ron Dennis con detalles que solo exasperaban al director de McLaren. Matt Bishop, periodista británico, recuerda uno de esos tantos momentos donde Fernando desafiaba a Dennis. Ron era increíblemente ordenado y siempre exigía lo mismo de sus empleados. Tenía una especie de manía u obsesión con la limpieza. Un día llegó Fernando con el melocotón más grande y maduro que yo había visto. Se sentó junto a Dennis y le hincó el diente, dejando que el jugo le corriera por la barbilla. Nadie ahí podía saber lo frustrante que era eso para Ron Pereson, pero créanme, Fernando lo sabía. La guerra interna ya estaba cantada desde la mitad de la temporada. Esto haría que Fernando después declarase que sentía que el equipo estaba
en contra de él y que apoyaba solo al piloto británico. Aunado a todo esto, la escudería estaba envuelta en una polémica de espionaje con Ferrari. Esto también afectó el desempeño de los pilotos en pista, ya que no eran tan consistentes en los podios, permitiendo que Kimi Raikkonen de Ferrari se les acercara en puntos. En el final de la temporada, Alonso lograría empatar a Hamilton con 109 puntos, pero la guerra entre los dos pilotos de McLaren permitía que Raikkonen marcara 119, llevándose al fin del campeonato, dejando a Lewis y Alonso segundo y tercero respectivamente. I believe that my son, Lewis Hamilton, is going to be the greatest driver that's ever hit this business. Para Fernando la situación se volvió insostenible y decidió dejar el equipo para la siguiente temporada, para regresar con Renault. El asturiano recuerda ese año. La situación esa temporada no fue bien gestionada por nuestros jefes. Éramos jóvenes, inmaduros, éramos muchas de las cosas que no somos ahora, y necesitábamos una ayuda de la dirección que no recibimos. No podía continuar con McLaren. Era un equipo con los ojos totalmente puestos en un lado del garage. Como dijo Ron tras la penúltima carrera en China, nuestra carrera no es con Massa, es con Fernando. Cuando tu equipo dice eso, no puedes continuar. Hamilton, por su parte, renovaría su contrato con McLaren hasta 2012. En enero de 2008, ya era claro para todos que la carta fuerte de McLaren era Hamilton. Como reemplazo de Alonso, entraría Heikki Kovalainen, piloto finlandés que se encontraba en su segunda temporada en la Fórmula 1, así como Hamilton. El piloto finés venía de Renault y realizaba su segunda permutación con Alonso entre equipos. Este mismo año, durante la entrega de premios en TV Europa, Lewis conoció a la cantante norteamericana Nicole Scherzinger, líder de la banda femenina Pussycat Dolls, e iniciarían una relación que los medios no tardaron en señalar, pues ella era 8 años mayor que él, pero esto no resultó ser un impedimento, y continuaron con su relación sin importarles las críticas. La temporada 2008, Hamilton la iniciaba con una pole y ganando el Gran Premio Inaugural de Australia, victoria que celebraría al lado de su amigo de infancia Nico Rosberg, que se hacía de su primer podio en la Fórmula 1. Lewis después tendría algunos descalabros, como en Bahrein, la tercera fecha de la temporada, donde chocaría con su excompañero Alonso, y al tener que cambiar el alerón delantero perdía posiciones, quedando con esto 13º. Los dos Ferrari se mantenían peleándole la punta del campeonato. Raikkonen y Felipe Massa también competían entre ellos, lo que daba algo de respiro a Hamilton en algunas carreras. En el Gran Premio de España, unos fanáticos pintados de negro salían a pista luciendo letreros que dictaban "Familia de Hamilton", lo que era un ataque racista en contra del único piloto de tez oscura de la parrilla. Pero Bernie Ecclestone, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, intentaría restarle importancia a este hecho, pero la acción de estos pseudofans removería enormemente los recuerdos tortuosos de una infancia no tan feliz para Lewis. En el Gran Premio de Canadá, abandonaría por impactarse con Raikkonen en la salida de los boxes. Estos accidentes no le permitían alejarse en puntos de los Ferrari. Tan cerrada estaba la competencia que incluso tras su victoria en casa, en un lluvioso circuito de Silverstone, quedaba empatado con los Ferrari sumando 48 unidades. En el siguiente Gran Premio en Alemania, se despegaba un poco al anotarse la victoria y Raikkonen entraría en una racha baja. Pero Massa se mantenía y ganaba fuerza, pues a pesar de que Hamilton se subía al podio en los grandes premios de Europa y Bélgica, anotándose el segundo y tercer lugares, esas victorias se las anotaba el brasileño. La montaña rusa de posiciones entre Massa y Hamilton que siguió tuvo a todos atentos, fluctuando las diferencias de puntos entre los dos pilotos, variando entre los 7 y los 2 puntos. El campeonato se definiría en Brasil, el gran premio de cierre de la temporada. Massa necesitaba ganar la competencia y que Hamilton quedase sexto o más atrás para asegurar el campeonato. Y como escrito por guionista de Hollywood, la carrera se desarrolló en estos términos casi exactos. La pista se encontraba mojada. Massa saldría desde la pole y Hamilton desde el cuarto cajón. Al inicio de la carrera todos mantuvieron sus posiciones, pero los accidentes, más lo cambiante del clima, modificaba constantemente las estrategias de los equipos. En la vuelta 66, Hamilton y Vettel pararon de pelear por la cuarta plaza y entraron a cambiar por gomas intermedias perdiendo posiciones. Massa paraba la siguiente vuelta y mantenía la punta. Todos en los dos garajes sufrían una tensión indecible. En la vuelta 69, la lluvia arreció y Vettel aprovechó para robarse la quinta plaza, justo la que necesitaba Hamilton para coronarse campeón. Nicholas sentía que el campeonato se le iba a su hermano de las manos. Massa sería recibido por la bandera a cuadros anotándose la victoria, y Hamilton peleaba atrás en la sexta posición sin poder rebasar a Vettel. En el garaje de Ferrari ya celebraban el campeonato de Felipe, pero justo en las curvas 13, 14 y 15 del circuito, lo que primero se confundió con un adelantamiento a un doblado, en realidad se trataba de la pérdida de posiciones del monoplaza que rodaba cuarto, logrando Hamilton con esto remontar una posición y cruzar la meta quinto. El campeonato lo ganaba de esta manera Hamilton con una diferencia de un solo punto. Todos se encontraban jubilosos. Hamilton en su segunda temporada se coronaba campeón. Él sería el primer campeón afroeuropeo en la historia de la Fórmula 1. Y también se colocaba como el piloto más joven en ganar un campeonato con 23 años y 9 meses, superando a Alonso que tenía 24 años y un mes cuando ganase su primer campeonato.
El 2009, Hamilton lo iniciaba con un descalabro al ser descalificado en el Gran Premio de Australia. Las siguientes 4 carreras solo entró en la zona de puntos, pero sin poder conectar un nuevo podio. Esto se debía a que el monoplaza se había visto disminuido en cuanto a desempeño gracias a los cambios de reglamentación que incorporase la FIA y que les obligaría a prescindir del doble difusor con que contaban en varias escuderías, McLaren incluida. Las 4 carreras restantes definitivamente no pudo siquiera entrar a la zona de puntos. Mientras tanto, Jenson Button, piloto de Brown Mercedes, se había anotado 6 victorias en los primeros 7 grandes premios. Los grandes premios de Hungría y Europa, Hamilton se reconciliaba con los podios anotándose su primer victoria de la temporada y un segundo lugar posteriormente, pero luego de esto registraría un retiro por accidente en el Gran Premio de Bélgica. En España no lograba entrar tampoco a los puntos, pues se estrellaba en la última vuelta contra las protecciones. En Singapur se anotaría apenas su segunda victoria del año, sumando 2 terceros lugares en Japón y Brasil, pero terminaría abandonando en el Gran Premio de cierre en Abu Dhabi, esto por una falla en los frenos, quedando en quinto lugar en el campeonato. Jenson Button se alzaría como campeón este año. Lewis se encontraría sufriendo lo que podría ser considerada como una temporada catastrófica para un campeón defensor y para el equipo mismo. Ya en 2010 Kovalainen saldría y McLaren fichaba a Jenson Button, justo el piloto que se había quedado con el campeonato el año anterior y que ahora sería el compañero de Hamilton. Muchos pronosticaban una pelea de perros entre los dos pilotos, pero para Lewis este año no sería muy diferente del anterior, pues Hamilton quería recibir un monoplaza que le diera el impulso de nuevo para poderse hacer con más victorias, con más puntos. En el Gran Premio de Apertura lograba un podio, pero el vaivén de rendimiento, aunado a los 3 retiros que registrase, supondrían otra temporada pobre para Lewis. La temporada la terminaría frustrado en una 4ª posición, superando a su compañero de equipo por solo 26 puntos. Ese año se coronaría campeón Sebastian Vettel con Red Bull, que habían hecho una temporada redonda. Hamilton, que ya había sentido lo que era ganar en la máxima categoría, no quería renunciar a esa sensación, pero McLaren parecía no poderle dar las herramientas necesarias. También en ese año se daba el rompimiento entre Nicole y Lewis, ya que la relación se tornaba difícil, pues ella continuaba viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos, y él ya había cambiado su residencia a Mónaco. Esto más las fechas de sus compromisos de trabajo dificultaban mucho su convivencia. Se confirmaba para 2011 a los mismos pilotos del equipo. Hamilton y Button correrían para McLaren de nuevo. El inicio de la temporada sería de altibajos para Hamilton, que intercambiaba podios con posiciones de puntos en las primeras 6 carreras, mientras que Vettel de nueva cuenta empezaría dominando, al sumar varias victorias consecutivas. A pesar de estos altibajos, se destacó como el principal rival de Red Bull, al ganar el Gran Premio de China, deteniendo por un momento la imparable racha de victorias de los monoplazas de la bebida energética. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir los problemas. En Mónaco la impaciencia de Hamilton salió a relucir, comenzando una serie de incidentes que marcarían su temporada. Primero con un contacto con Felipe Massa, a quien impactó en la curva del Gran Hotel, donde le rompería el pontón y dañaría su dirección. Unas vueltas después, un nuevo toque con Pastor Maldonado en Santa Devota, la curva 1, le costó al venezolano la oportunidad de sumar puntos. El mundial se fue complicando aún más para Hamilton, que además de los altibajos en su rendimiento, vio cómo su relación con Button se tensaba. La colisión con su compañero en Canadá, en la recta de meta, dejó a Hamilton sin puntos por primera vez en el año. La frustración aumentó cuando el británico vio cómo Button superaba su rendimiento, lo que acabó por mermar su moral. Las tensiones también se reflejaron en sus enfrentamientos con Felipe Massa. En Silverstone, Hamilton intentó un adelantamiento al límite de la última vuelta, lo que terminó con ambos pilotos fuera de la trazada, pero con Hamilton ganando la 4ª plaza. La tensión entre los dos siguió en Singapur, donde Massa, al protegerse del rebase, le cerraba la puerta a Hamilton y este estrellaba su alerón delantero contra la parte trasera del Ferrari. Más tarde en la entrevista postcarrera, Massa buscaría a Hamilton. Más tarde, en el Gran Premio de India, Massa intentaba tomar su venganza, y ahora él le rompía a Hamilton el pontón y el fondo plano. Estos encontronazos terminarían en Japón, donde Massa intentaría cerrarle la puerta a Hamilton, que se lo terminaba llevando puesto. A pesar de estos altibajos, Hamilton consiguió 3 victorias, empatado con su compañero Button. Sus triunfos en China, Alemania y Abu Dhabi mostraron su talento, pero su temporada estuvo marcada por las tensiones y la irregularidad, sumando los puntos necesarios para una 5ª plaza en el campeonato de constructores. La única buena noticia este año sería que Nicole y él habían retomado su relación tras unos meses de separación. También se daba a conocer que Nicholas, su hermano, tras haber dejado años atrás el uso de la silla de ruedas e influenciado por su hermano mayor, iniciaba su carrera como piloto en autos de tipo turismo, pilotando un auto modificado para adaptarlo a su condición. Nicholas, al hablar en una entrevista sobre su debut y el cómo influyó su hermano en su desarrollo, afirmaba: "No creo que se dé cuenta de lo importante que es para mí. Estoy muy orgulloso de él y quiero que él lo esté de mí". La temporada 2012 de Lewis Hamilton estuvo marcada por la lucha constante entre su habilidad al volante y los problemas de fiabilidad del McLaren MP427. El año arrancó con el sabor amargo de una turbulenta campaña anterior.
pero el británico consiguió las 2 primeras poles de la temporada, demostrando su capacidad competitiva, aunque no logró mantener la primera posición en carrera. 3 podios consecutivos al principio del año mostraron que estaba preparado para pelear por su primer triunfo en 2012, pero la tan ansiada victoria llegó hasta la 7ª fecha del calendario, en el Gran Premio de Canadá, donde Hamilton subió a lo más alto del podio. A lo largo de la temporada, si el MP427 no sufría problemas de fiabilidad, Hamilton pilotaba con gran destreza, demostrando ser un serio candidato al título. Incluso Fernando Alonso, líder del campeonato en ese momento, reconoció que su mayor preocupación era el británico, dada su actitud fuerte y combativa en pista. Pero la inconsistencia le llevaría a sumar solo 4 victorias en total. Hamilton terminó cuarto en el campeonato de pilotos, con 5 abandonos que lastraron sus aspiraciones para conquistar el título. Fuera de la pista, la temporada estuvo marcada por rumores constantes sobre su futuro en McLaren y su posible fichaje por Mercedes, que desde 2010 decidía no solo ser motorista y compraba el equipo Brown para participar de la máxima categoría ya como escudería. Toto Wolff abandonaba su puesto como director ejecutivo de Williams y se unía a Mercedes para fungir como team principal para el año siguiente. También llegaba a las flechas plateadas el expiloto Niki Lauda como asesor externo del equipo. En septiembre de 2017 se confirmó que Hamilton dejaría McLaren al final del año para unirse a Mercedes, donde reemplazaría a Michael Schumacher. Esta decisión no fue bien recibida dentro de McLaren, especialmente por su compañero de equipo Jenson Button y los responsables del equipo, quienes no aprobaron su actitud, pues McLaren se había encargado de todo el crecimiento de Lewis como piloto. Pero Hamilton se había cansado de esperar, y ya todos sabían que 2013 sería un año de transición, pues en 2014 vendrían grandes cambios. Al publicar la FIA que habría cambios de reglamentación, pues los autos cambiarían los motores por unidades de potencia, que mezclaban un motor de combustión interna asistido en potencia por un motor eléctrico. En 2013 Lewis Hamilton llegó a Mercedes con una mentalidad renovada, casi como si fuera su primer año en la Fórmula 1. Aparte, sería acompañado por su amigo Nico Rosberg como coequipero. El británico, sabedor de que la temporada no sería fácil, se enfocó en adaptarse al nuevo equipo, cuidando cada detalle y trabajando estrechamente con los ingenieros. Aunque su rendimiento no estuvo exento de altibajos, logró adaptarse rápidamente a las flechas plateadas, demostrando que aún tenía mucho que ofrecer. Tras abandonar McLaren, donde pasó años en busca de un monoplaza ganador, Hamilton optó por unirse al proyecto de Mercedes, que estaba en pleno ascenso. La temporada 2013, lejos de ser la más dominante de su carrera, cumplió su objetivo principal: demostrar que podía triunfar fuera de McLaren. El equipo logró un meritorio segundo lugar en el campeonato de constructores, debajo de Red Bull, superando las expectativas iniciales, y Hamilton contribuyó con consistentes resultados. A pesar de lograr solo una victoria en el Gran Premio de Hungría, el piloto británico se mostró competitivo durante todo el año, con 5 poles y 17 carreras dentro de los puntos. Terminó cuarto en el campeonato, aunque en algunas ocasiones echó en falta su agresividad habitual. Hamilton optó por un enfoque más maduro y constante, similar al de otros campeones como Vettel y Alonso. Toto se mostraba complacido, y sabía que tenían con qué pegarle a Red Bull, que ya hilaba 4 campeonatos de la mano de Sebastian Vettel. Fuera de la pista, se dio a saber que Nicole había rechazado la propuesta de matrimonio de Hamilton, pues quería esperar un poco más para consolidar la relación. A pesar de estar descorazonado, Hamilton encaró 2014 con más confianza en pista, decidido a luchar por el título, sabiendo que si le otorgaban un monoplaza competitivo, sus opciones de ser protagonista en la lucha por el campeonato se multiplicaban, y Mercedes estaba listo para encarar la nueva era híbrida con todo. El año comenzó con dificultades, una retirada en la primera carrera de la temporada en Australia, debido a un problema mecánico, lo que le costó la victoria y permitió a su compañero Nico Rosberg tomar la ventaja. Sin embargo, Hamilton se recuperó rápidamente, encadenando 4 victorias consecutivas en Malasia, Bahrein, China y España, además de un segundo puesto en Mónaco, que marcó el inicio de una tensa rivalidad interna con Rosberg. Las tensiones entre los dos pilotos aumentaron, alcanzando su punto máximo en Spa, cuando un toque entre ambos hizo que Hamilton abandonara la carrera. A pesar de los enfrentamientos y las críticas públicas, Mercedes permitió a sus pilotos seguir luchando, pero con advertencias claras sobre su comportamiento. Hamilton no se dejó afectar por las tensiones, y tras el Gran Premio de Bélgica, comenzó una racha impresionante de 5 victorias consecutivas, en Monza, Singapur, Suzuka, Rusia y Estados Unidos, lo que dejó a Rosberg psicológicamente afectado. En la última parte del campeonato, Hamilton mostró su mejor versión, destacando su adelantamiento a Rosberg en Suzuka, como un claro aviso de que iba por el título. La fiabilidad del W05 de Hamilton también jugó un papel clave en su victoria en Abu Dhabi, que valió el campeonato, decidiendo finalmente el título en favor del británico. De nueva cuenta, Nicole estaba ahí para celebrar el campeonato con Lewis. Mercedes había dominado el campeonato de constructores y Hamilton había demostrado ser el piloto más fuerte del año. Las expectativas para 2015 eran altas, aunque Rosberg no necesitó ganar el título para asegurar su contrato. La rivalidad entre ambos continuó siendo el centro de atención. Hamilton, por su parte, seguía soñando con igualar a su ídolo Ayrton Senna y conquistar un tercer campeonato, con el siguiente título ya en su mente. Arrancaba la temporada 2015.
Y desde las primeras fechas del calendario, Hamilton mostró su destreza, logrando la victoria en la primera carrera en Australia, lo que marcó el inicio de un camino hacia su tercer campeonato mundial. A pesar de la supremacía del W06, Hamilton enfrentó algunos altibajos a lo largo del año. En Malasia, Sebastian Vettel y Ferrari sorprendieron con una victoria estratégica, dejando a Hamilton en segundo lugar. A partir de ahí, el británico se impuso nuevamente, logrando victorias en China y Bahrein. Sin embargo, una polémica surgió en Shanghái, cuando Hamilton redujo su ritmo intencionadamente para ayudar a su compañero Nico Rosberg, lo que generó tensiones internas en el equipo. El rendimiento de Hamilton en el Gran Premio de España fue una de las pocas decepciones, pues su compañero Rosberg logró su primer victoria del año. Después, en Mónaco, un fallo en la parada de boxes le dejó fuera de la lucha por la victoria, permitiendo a Rosberg sumar otro triunfo. Sin embargo, antes de Mónaco, Hamilton renovó su contrato con Mercedes hasta 2018, lo que le dio una estabilidad crucial en un momento de incertidumbre, aunado a que en este año anunciarían su separación Nicole y él de manera definitiva. En pista, a pesar de algunas caídas de rendimiento, el británico volvió a la victoria en Canadá, un circuito donde siempre ha sido fuerte, y luego dominó en Silverstone, su carrera de casa. El Gran Premio de Hungría fue el único gran tropiezo, con un sexto puesto que rompió una racha de 16 podios consecutivos. A medida que la temporada avanzaba, Hamilton se mostró imparable, logrando victorias en Spa, Monza, Japón, Rusia y Estados Unidos. El triunfo de Austin selló matemáticamente su tercer campeonato, asegurando su lugar entre los grandes de la Fórmula 1. Sin embargo, a pesar de su dominio, Rosberg se destacó al final del año, arrebatándole las últimas poles y victorias. A pesar de estos altibajos, Hamilton se preparó para la siguiente temporada con el objetivo claro: recuperar su ventaja y continuar sumando títulos. La temporada 2016 de Lewis Hamilton comenzó con una clara intención de defender su tercer título mundial, pero el británico se encontró con una serie de desafíos inesperados. A pesar de mantener un rendimiento sobresaliente en las clasificaciones, sus salidas en carrera le jugaron en contra, mientras su compañero de equipo, Nico Rosberg, lograba victorias en las primeras 4 carreras. Hamilton no consiguió subir al podio hasta la quinta prueba del año. A lo largo de la temporada, el dominio de Mercedes seguía siendo evidente, pero las situaciones fuera de su control empezaron a acumularse. El Gran Premio de España fue un golpe inesperado, con el incidente entre ambos pilotos de Mercedes en la primera vuelta, que dejó a Hamilton fuera de la carrera. Sin embargo, la victoria en Mónaco permitió al británico recuperar algo de terreno, aunque en Bakú cometió errores en clasificación que lo relegaron a la 10ª posición, donde finalizó quinto. Hamilton mostró su capacidad para reaccionar con una impresionante racha de victorias en Austria, Gran Bretaña, Hungría y Alemania. Pero Rosberg no se rindió, con triunfos en Bélgica, Italia y Singapur. El alemán respondió con firmeza y extendió su ventaja en el campeonato. El golpe más duro llegó en Malasia, donde un fallo mecánico de su monoplaza dejó a Hamilton sin una victoria casi segura, mientras Rosberg aprovechaba la oportunidad para sumar puntos clave. A pesar de las dificultades, Hamilton se mantuvo competitivo y logró ganar las últimas 4 carreras del año. Sin embargo, la consistencia de Rosberg le permitió asegurar el título con solo 5 puntos de ventaja. El británico terminó la temporada con 10 victorias y 12 pole positions, pero la frustración por no haber logrado un título que parecía al alcance fue palpable, dejando a Hamilton con el sabor amargo de un campeonato perdido por tan poco. En 2017, tras la sorpresiva retirada de Nico Rosberg, Mercedes reclutaría a Valtteri Bottas como compañero de Hamilton, piloto finlandés que ascendía desde Williams a las flechas plateadas. Lewis Hamilton se convirtió en el principal favorito al título como campeón de Fórmula 1, pero la competencia no sería fácil. Ferrari, con un destacado Sebastian Vettel, desafió a Mercedes, especialmente con un mejor manejo de los neumáticos. Aunque Hamilton ganó en China y España, no logró triunfar en Australia, Bahrein ni Rusia, lo que permitió a Vettel liderar la clasificación. En Mónaco, donde Hamilton terminó séptimo y Vettel ganó, la presión aumentó. Sin embargo, Hamilton respondió con victorias en Canadá y Norteamérica, aunque cometió errores en Azerbaiyán y Austria que le hicieron ceder puntos. En Silverstone, logró una victoria clave tras el séptimo puesto de Vettel, pero este se vengó en Hungría. Pasada la mitad de la temporada, Hamilton encadenó una racha impresionante de victorias en Bélgica, Italia, Singapur, Japón y Estados Unidos, lo que combinado con los errores de Ferrari lo llevó a la ventaja. En el Gran Premio de México, Hamilton confirmó su cuarta corona, asegurando el título con un 9º puesto tras un choque con Vettel. Terminó la temporada con 9 victorias y 363 puntos para Hamilton. Ya con 4 campeonatos rebasaba a su ídolo Ayrton Senna, pero el ahora apodado Hammer quería más. Ahora sabía que el haber emigrado a este equipo había sido la decisión correcta. La temporada 2018 comenzó con dificultades para Lewis Hamilton, quien partía como favorito. A pesar de su buen rendimiento en temporadas anteriores y en los test de pretemporada, no logró superar a Sebastian Vettel en las primeras carreras, bien por falta de ritmo o decisiones estratégicas acertadas del rival. Hamilton solo consiguió su primera victoria en Bakú, en la 4ª cita de la temporada, y se vio afectado por un abandono en Austria,
y una derrota en casa ante Ferrari, lo que lo dejó con dudas sobre el título, ya que Vettel lideraba el campeonato a mitad de la temporada. Sin embargo, cuando más complicado parecía, Hamilton dio un giro a la situación con una racha de 6 victorias y un segundo puesto en las siguientes 7 carreras, mientras Vettel sufría en algunas de las citas. Esto permitió a Hamilton encauzar el título, culminando la temporada con 11 victorias y solo 4 ausencias del podio, con 408 puntos, la cifra más alta de su carrera. Igualaba a Juan Manuel Fangio con 5 títulos, quedando solo por detrás de los 7 de Michael Schumacher. También en este año, y tras haber ganado ya su 5º título, Hamilton expresaba su preocupación por la educación de los pequeños aspirantes a pilotos. Muchos niños que están compitiendo no tienen una educación o no reciben una. Los padres sacan a los niños de la escuela para centrarse en lograr el hito de ser pilotos, y luego, cuando no sucede, te quedas sin nada. Pero Lewis no es de los que solo prometen, así que buscaría al presidente de la FIA, Jean Todt, para iniciar un programa de ayuda para colaborar con la educación de los pequeñines. Solo quiero seguir pilotando duro y motivando a los niños. Espero reunirme con Jean en algún momento, porque creo que podemos tener un impacto positivo en los niños pequeños que están en la escuela. Si quiero ser recordado por algo, que sea por construir una escuela, impulsar la educación o simplemente ayudar a las personas a superar los momentos difíciles. Es un poco complicado expresarlo en palabras, pero no quiero que mi tiempo en la Tierra no signifique nada. En la temporada 2019, Lewis Hamilton comenzó con un 2º puesto en Australia, después de su compañero de equipo Valtteri Bottas, pero pronto mostró su dominio con un récord impresionante. Cerró las primeras 8 carreras con 6 victorias y 2 segundos puestos, superando incluso sus mejores registros en Mercedes. La falta de consistencia de Ferrari y el rendimiento inferior de Red Bull le permitió afianzarse en la primera posición del campeonato, con su mayor amenaza siendo su propio compañero de equipo, pero Valtteri sufría de lapsos de inconsistencia, por lo que en algunas carreras amenazaba las posiciones de Hamilton y en otras peleaba posiciones atrás con otros monoplazas. Previo al Gran Premio de Mónaco, le era notificado al equipo Mercedes que Niki Lauda había pasado a mejor vida, lo que significó un golpe fuerte para todos dentro de la escudería, pues Niki ya era parte esencial y amigo de todos. Hamilton gana el Gran Premio de Mónaco. Luis, esa fue una victoria digna de Niki. Sí, esa va dedicada a Niki. Lewis ganó el Gran Premio de Mónaco y le dedicó la victoria al legendario piloto. Niki fue el elemento clave que me convenció de unirme al equipo. Tras el parón veraniego, Ferrari se mostró más competitivo, pero la ventaja de Hamilton era tan amplia que vivió una de sus temporadas más tranquilas. Cerró el año con 11 victorias y 17 podios, manteniéndose siempre entre los puntos. Con su 6º campeonato del mundo, se acercó cada vez más a igualar los números de Michael Schumacher, un objetivo que antes parecía inalcanzable. La temporada 2020, marcada por la pandemia de coronavirus, fue otro éxito rotundo para Lewis Hamilton, quien se coronó campeón del mundo por 7ª vez, igualando el récord de Michael Schumacher. A pesar de comenzar con una carrera sin victoria, Hamilton dominó la temporada, logrando 5 triunfos en las primeras 6 carreras. No encontró rival en los equipos contrarios, ni en su propio compañero de equipo. El británico brilló en cada circuito, logrando victorias en lugares nuevos como Mugello y Portimao, y en otros históricos como Imola, Turquía y Nürburgring, con 11 victorias y 3 podios en 17 carreras. Hamilton solo falló en Australia, en Monza por una sanción y en Shakira, cuando dio positivo por COVID-19. El dominio de Hamilton en 2020 desvió la atención hacia su contrato con Mercedes, pero dicha renovación con Mercedes se concretó antes de la temporada 2021, con el objetivo de superar a Schumacher. En este año también inició con una participación fuerte como activista en contra de los crímenes raciales. La iniciativa se generaría de parte de Lewis y sería apoyada después de muchos tira y afloja por la Fórmula 1 como organismo. Gracias a él, Mercedes corrió luciendo un color negro que sustituía el plateado que les daba su nombre. También en este año realizaría varias donaciones que él prefería mantener en secreto, pero los medios indagaron y se dieron a conocer algunas, como la donación de $500,000 que efectuó para apoyar a los afectados por los incendios en Australia. También en este año, junto a la Royal Academy of Engineering, estableció la Comisión Hamilton para apoyar a jóvenes de origen negro y ser incluidos de manera más activa en las ciencias exactas, para después promoverlos en empleos dentro del mundo del automovilismo. Ya en 2021, Lewis Hamilton partía como favorito para lograr su 8º título mundial, para convertirse en el piloto más laureado de la historia. A pesar de un buen inicio con 3 victorias y un segundo puesto en las primeras 4 carreras, la temporada de Hamilton se complicó con errores de estrategia y configuración, especialmente en Mónaco y Bakú, donde no sumó puntos. El rival principal, Verstappen, comenzó a encadenar victorias antes del parón veraniego. La temporada se llenó de polémicas, como el choque entre ambos en Silverstone, que dejó a Verstappen fuera de carrera, o el incidente en Hungría, donde fue el compañero de Hamilton quien causó un accidente masivo. Las tensiones continuaron con el encontronazo en Monza, que dejaba a los 2 monoplazas encimados. Obviamente ambos pilotos se retirarían sin puntos.
A medida que la temporada avanzaba, Mercedes recuperó competitividad, especialmente en la unidad de potencia, logrando victorias en Brasil, Qatar y Arabia Saudita. Ambos pilotos llegaron empatados en puntos a la última carrera en Yas Marina. El campeonato se definiría en la última carrera y la historia querría que la resolución se diera hasta la última vuelta, donde Verstappen, con neumáticos nuevos tras un coche de seguridad, adelantó a Hamilton, llevándose el campeonato. Hamilton terminó como subcampeón, en lo que fue uno de los finales más dramáticos de la Fórmula 1. Al final de la carrera, el Hammer estaba devastado. La racha de campeonato se había terminado, pero su padre y su hermano estuvieron ahí para consolarlo. Un momento después, como todo un caballero, felicitó al nuevo campeón de Red Bull. La temporada 2022 fue un año lleno de desafíos para Lewis Hamilton. Tras la polémica de 2021, donde estuvo a punto de conseguir su 8º título, el británico se mostró decidido a dar su mejor versión. Sin embargo, el 2022 estaría marcado por otro cambio de reglamentación que haría volver a la Fórmula 1 el efecto suelo, por lo que el diseño y arquitectura de los monoplazas cambiaría radicalmente. Y Mercedes, no queriendo quedarse atrás, presentaba un W12 sin pontones. Pero el diseño innovador no se comportaba en pista como en el simulador, generando una cantidad casi insoportable de porpoising para los pilotos. Esto haría que perdieran competitividad frente a un Max Verstappen en alza. Mercedes no logró el rendimiento esperado con su nuevo W13, que no estuvo a la altura de Ferrari y Red Bull. Aunque Hamilton sumó algunos podios, el coche no le permitió competir por victorias. La temporada comenzó con dificultades, especialmente en Arabia Saudita, donde Hamilton finalizó 10º tras un mal ajuste del coche, y en Imola, donde quedó fuera de la Q3. A pesar de un prometedor 5º lugar en España, la falta de fiabilidad y ritmo continuó afectando a Mercedes. No obstante, Hamilton respondió a las críticas con una racha de 5 podios consecutivos, destacándose en circuitos como Canadá, Silverstone y Austria. A lo largo del año, Mercedes mostró mejoría, especialmente en circuitos como Zandvoort, donde luchó por la victoria, pero un coche de seguridad lo privó del primer lugar. Hamilton no pudo conseguir ninguna victoria, algo que no sucedía desde 2007. La temporada terminó con una amarga nota en Abu Dhabi, donde sufrió un abandono debido a daños en su coche. Finalmente, Hamilton concluyó el año en la 6ª posición del campeonato, sin ganar ninguna carrera, y por detrás de su compañero George Russell. 2022 fue la peor temporada de Hamilton en Fórmula 1 en términos de resultados, aunque estuvo cerca de ganar en varias ocasiones. El 2023 comenzó con grandes expectativas para Lewis Hamilton, quien buscaba redimirse de su peor temporada de la Fórmula 1. Mercedes, de manera increíble, había mantenido el concepto Zero Pod, que les había causado tantos problemas la temporada anterior. Obviamente no lograron el rendimiento esperado, quedando de nuevo por detrás de Red Bull en cuanto a competitividad. A pesar de ello, Hamilton mostró consistencia, sumando puntos desde las primeras carreras. En Bahrein y Arabia Saudita terminó 5º, mientras que en Australia logró su primer podio del año con un 2º lugar, lo que avivó las esperanzas. A lo largo de la temporada, Hamilton mantuvo un nivel alto, destacando en circuitos como España, Canadá y Gran Bretaña con podios. Aunque el W14 sufrió problemas similares al W13, el británico siguió sumando, logrando buenos resultados, incluso en Singapur y Japón. No obstante, cometió su primer error importante en Qatar, al chocar con su compañero, pero siguió firme en la lucha por el subcampeonato. El gran golpe llegó en Austin, donde una victoria potencial se vio truncada por una descalificación técnica. A pesar de esto, se recuperó con un 2º lugar en México, consolidando su 3er puesto en el campeonato, aunque sus últimos resultados fueron menos destacables. Hamilton firmó una temporada sólida con 6 podios y 234 puntos. Sin embargo, su racha de 45 carreras sin ganar, la más larga de su carrera, le dejó una espina clavada al no poder alcanzar la victoria en ninguna carrera de la temporada. A unos días de la pretemporada de 2024, Lewis anunciaba su partida del equipo con el que más campeonatos cosechara, pero le había surgido la oferta de ser fichado por Ferrari, de manera que antes del inicio de la temporada 2024, anunciaba su ingreso a la escudería del cabalino rampante para 2025. Este temprano anuncio tocaría a todos los fans de las flechas plateadas y al equipo profundamente. La relación de trabajo y amistad de Hamilton para con Toto y el equipo no se enfrió, pero sí de manera obvia ya no pudo participar de manera activa en el desarrollo del monoplaza para el siguiente año. El Hammer viviría una temporada que, si bien no terminó en la zona fuera de los puntos, con excepción de Qatar, solo cosechó 2 victorias. La primera en su Gran Premio de casa, en Gran Bretaña, donde se reconciliaba con las victorias, generando un momento bastante emotivo, y su segunda victoria la marcaría en Bélgica. Hamilton terminaría la temporada rankeado 7º en la tabla de pilotos, despidiéndose de una manera tan sensible que incluso robaría protagonismo al campeonato de constructores logrado por McLaren. Pero Hamilton sabe que este cambio de colores, de mentalidad y de aires debe ser beneficioso para él y para los que le rodean. En Ferrari seguirá persiguiendo el sueño de ganar otro campeonato,
Al momento, Lewis se encuentra empatado con Michael Schumacher con 7 campeonatos de pilotos, pero también es el piloto con mayor número de carreras ganadas en la historia de la Fórmula 1. Es el piloto con más poles en la historia del campeonato y tiene el mayor número de podios en la categoría. Todo esto son los logros de una carrera que ahora todavía compite con la de Schumacher en cuanto al número de campeonatos, pero Hamilton sigue en activo. Así que todavía podremos disfrutar de más de lo que Lewis tiene que ofrecernos en pista y fuera de ella, pues a lo largo de su historia ha demostrado ser, aparte de un excelente piloto y campeón, también un buen ser humano, preocupado por las causas sociales al haber sido marcado por una infancia difícil, a la que se sobrepuso gracias al amor de la gente que le rodea. Así que para todo lo que viene, benvenuto Lewis Hamilton.